Un saludo para todos. Les habla Iraima Chacón, ingeniero agrónomo, especialista en cacao, agradeciendo la oportunidad que me brinda Fundación Nuestra Tierra de participar en la Expo Cacao Feria Virtual. Mi presentación lleva como nombre Preservar nuestra genética, y en esta imagen ustedes pueden observar, siguiendo la dirección de derecha a izquierda, cacaos, dos mazorcas de cacao pentágona, dos de cacao criollo porcelana, una de guasare y una de cacao criollo lobatera, nuestros ancestros. Comenzamos con la definición de que todo cacao es bueno, depende de su uso, quién lo va a procesar, quién lo va a consumir. Cada país, cada región tiene su cacao. Preservar el nuestro es una misión, es un deber, es patrimonio nacional que identifica a Venezuela en el mundo, en nuestra bandera. ¿Por qué preservar? Nuestro país es el centro de origen de los cacaos criollos, reconocidos y anhelados en el mundo desde siempre, sin discusión. El cultivo está ligado a nuestra historia, a nuestros orígenes. Nuestros indígenas veneraban a sus dioses con el cacao. Aún existen plantas de cacao criollo de alto valor genético en peligro de extinción e híbridos promisorios altamente productivos. Contamos con sabores y aromas que marcan diferencias, una calidad exquisita, única en el mundo. Todas estas características se traducen en un diferencial de precios que dan oportunidad a generar desarrollo económico, no solo con la exportación del grano, ahora de gran auge el procesamiento, generando un valor agregado y produciendo nuestros chocolates. Entonces, ¿por qué estamos introduciendo masivamente cacao de otros países cuando esos países anhelan los nuestros? Nos deslumbramos por su producción. Los nuestros producen también. Pasar de la teoría a la práctica, ir al campo, aprender de cacao y del cacao. Él nos habla. Hay que romper todos los esquemas, los paradigmas. Hay que estudiar nuestro cacao, conocer su gran adaptabilidad, conocer su manejo para ser exitosos, para permitir que esa planta pueda expresar su mayor potencial productivo. En esta lámina podemos observar el origen del criollo en el sur del lago, en los límites entre Trujillo y Zulia, reportado hasta ahora, y la distribución, las rutas, como el cacao se fue expandiendo en nuestro país. Por eso podemos decir que toda Venezuela es cacao y todos estos materiales están distribuidos en nuestro país. ¿Qué tipo de cacao producimos? Sabemos que contamos con los criollos hasta 1825, cuando se introdujeron los forasteros. Estos se cruzaron de manera natural con los criollos, formando los híbridos. Entonces tenemos un mosaico de cacao, un mosaico de sabores y un mosaico de formas y una denominación comercial de acuerdo a la región de origen. En el caso de Oriente, el cacao es denominado Río Caribe o Playa Alta. Son cacaos de sabor intenso a cacao y a frutal. Si nos vamos al centro, tenemos el Chuao, famoso por sus intensidades de notas frutales, el Carenero Superior, un cacao de sabor complejo, notas frutales, florales, nuez, picante. Tenemos cacaos Caracas, Ocumare, Canoabo, Cuyagua, con sabores a frutos secos. Y si vamos al occidente, pues tenemos los criollos, denominados el porcelana, el bocadillo, el merideño, el lobatera, el novillero y el criollo sur del lago. Empezamos a conocer nuestro cacao y empezamos a estudiar y a identificar las verdaderas características de ellos a través de proyectos de investigación como el de la Agenda Cacao, de manera institucional, Corpo Zulia, el INIA Zulia y la Universidad del Táchira. Allí, en ese proyecto de gran relevancia, aprendimos a identificar las características propias de nuestro cacao.
identificadas en esta lámina. Los cacaos criollos se diferencian en cuanto a forma, rugosidad y ápice. La forma en ellos todas es muy similar, son oblongas, de caras paralelas. Colocamos las manos de lado a lado y nos quedan de lado a lado del fruto y nos quedan paralelas. En cuanto a la rugosidad, que se refiere a la textura, tenemos cacaos lisos, rugosidad ausente o ligeramente rugoso, hasta de rugosidad intensa. En la lámina podemos observar en la foto superior el cacao criollo porcelana, generalmente de rugosidad ausente a ligeramente rugosa, y luego le siguen los cacaos criollos andinos como el Lobatera, de rugosidad intermedia, y de la margen derecha tenemos el cacao criollo Guasare, de rugosidad intensa, que podemos ver como verrugas en su textura. En cuanto al ápice, es un indicador que nos lleva a decir en campo si esa planta, ese material que queremos identificar es criollo o va próximo a criollo. Es el ápice atenuado en curva, muy bien diferenciado. En cuanto al color de las almendras, siempre se nos ha indicado que los criollos eran de almendra blanca. Pues nosotros en campo pudimos determinar que los criollos también son de almendra rosada o de almendra blanca en el centro y con bordes violetas claros, denominados blancos segregados. Los colores del fruto de las mazorcas se manifiestan los rojos en las flores, en los sépalos, la presencia de antocianina, y en la ausencia en los colores, en las mazorcas de color blanco o verde. Fuimos observando en campo un indicador que nos llevaba, que se presentaba cada vez que se cumplían estas características, que es la pilosidad en los brotes. Los criollos tienen una presencia de tricomas, de pelitos como piel de durazno, intensa, y el color de las hojas nuevas pueden ser de colores marrones a pardos, ¿verdad? Rojos, pero hacia marrón, y los colores blancos, verdes claros. Y una característica muy definida, la suavidad al corte de la corteza. Toda esta información, luego de la caracterización de 4.000 mazorcas, se realizó el análisis estadístico, pudiendo determinar, agrupar en 3 grupos los cacaos colectados. El grupo 1 corresponde a los cacaos con características de híbrido, cacao con constricción basal, rugosidad ausente a ligeramente rugosa, y el ápice agudo, con una corteza delgada. Seguimos el grupo 2, que reunió a todos los porcelanas y a los cacaos como el novillero y los caños del estado Táchira. Aquí la característica predominante era rugosidad ausente, la corteza muy delgada, ápices bien atenuado, pronunciado, curvado. Y nos vamos al grupo 3, que corresponde a los criollos andinos del Táchira, de rugosidad intensa, de corteza de mayor grosor, profundidad de los surcos primarios y las almendras de gran tamaño y peso. Estos materiales fueron analizados genéticamente a través del ADN con marcadores moleculares, y se pudo determinar que ellos están muy cerca y algunos idénticos, se sobreponen unos de otros en sus distancias, como es el caso del porcelana con el criollo Lobatera con el Guasare. Entonces, ¿qué se dice de los criollos? Hay mitos y hay realidades.
En los mitos se dice que tardan mucho para producir, que no producen, producen menos, se enferman mucho, son delicados, son muy exigentes. Aquí tienen ustedes unas fotografías que demuestran lo contrario. Y las realidades es que los cacaos criollos han mostrado en campo, en los diferentes recorridos que realizamos, tolerancia a enfermedades puntuales que causan grandes pérdidas en el cultivo, como la escoba de bruja. Los cacaos criollos andinos demostraron los del Táchira la tolerancia a esta enfermedad. El cacao criollo porcelana muestra tolerancia a la monilia. Lo que sí es una realidad es que ellos exigen prácticas agrícolas continuas para expresar su potencial productivo. No es solo sembrarlo, hay que mantenerlo y hay que dar las condiciones que él exige de sombra, de fertilización, de podas. Hay que ser muy constantes en ese manejo para lograr el éxito en las plantaciones. Quiero mostrar en esta lámina porque mucha gente habla del cacao criollo porcelana y dice tengo el porcelana. Y cuando uno va al campo ve que no es el verdadero porcelana, sino corresponde más que todo a cacaos amazónicos. El cacao porcelana antiguo su mazorca era pequeña y se denominó cacao manguito. El ápice, ustedes lo pueden observar, la punta, ¿verdad? Hablando más coloquialmente, es atenuado, curvado y muy pronunciada, como lo podemos ver en la foto del centro. Y las almendras, tanto del cacao blanco como verde, eran de color blanco, verde, de color blanco. Y las rojas presentaban punteaduras, como dije, en los bordes de color violeta claro. En la foto del centro ustedes ven la dimensión y cómo es tan característico identificar un cacao criollo porcelana por su ápice. Luego tenemos el actual, el que se ha ido cruzando, ¿verdad? Que se ha ido evolucionando. Tenemos identificado por sus colores, el cacao porcelana blanco o plateado, que es un color verde claro, el cacao rojo en diferentes tonalidades y el cacao verde. El cacao rojo llama la atención porque hay diferentes formas. Él puede ser de forma oblonga, alargado, o puede presentar también forma elíptica. Sin duda, marca mucho la diferencia el color blanco de sus almendras. Es un cacao exótico, sus características organolépticas de sabor a panela, a malta es bien marcado y da aromas a chocolate muy particular. Nosotros hicimos evaluaciones en Corpo Zulia, la continuación de un trabajo iniciado por Humberto Reyes y Gales Castellano, de la caracterización de la productividad por planta. Y en este cuadro ustedes pueden observar que se contó con plantas que producían desde 25 mazorcas hasta 131 mazorcas y con una producción de cacao seco que iba desde 1 kilo hasta 5.5 kilos de cacao por planta. En la foto pueden observar el cacao criollo porcelana rojo, donde se evidencia su gran productividad, contrario a lo que siempre se ha referido de este material. Como les dije, para producir 1 kilo se necesitan de alrededor de 20 a 30 mazorcas para producir 1 kilo de cacao seco. Y seguimos y continuamos el camino buscando cacaos y estamos rompiendo los esquemas. En estas visitas del campo pudimos colectar cacao criollo porcelana en la Sierra de Perijá a 920 metros sobre el nivel del mar, de material llevado de aquí, del sur del lago, altamente productivo y conserva sus características. Y luego seguimos con un grupo de amigos clonando materiales
estos materiales, produciéndolos a través de injerto, donde se ha visto en campo que con un adecuado manejo intenso, un manejo intensivo, podemos lograr una producción muy significativa de ellos, tanto a nivel de semilla como a nivel de injertos. Aquí tienen la evidencia. Entonces, el cacao criollo porcelana es de Venezuela, es nuestro. Aquí está presentado en la mano, es nuestro orgullo y todos hablamos del porcelana. Tenemos que darles, legalizar su nombre y su apellido para que se entienda y se diferencie del resto, en el resto del mundo, porque todos los países productores hablan de tener porcelana, porque porcelana es significativo de marketing, de calidad, de ancestro, de historia. Entonces es un deber ser y es una prioridad y una necesidad enfocarnos en lograr su nombre y apellido venezolano, legalizarlo. También contamos con esta magia de híbridos a nivel de todo el país, de alta productividad, de una magia de colores, de sabores, como les dije anteriormente, que dan esa particularidad y que permiten que sigamos siendo reconocidos como productores de cacao fino de aroma. Entonces, tenemos esos sabores y aromas únicos, diferentes. El criollo porcelana lo describen como el chocolate producido como un chocolate intenso, de fuerza extraordinaria, pero al mismo tiempo con una delicadeza tentadora, con una acidez que da frescura, dejando la boca completamente limpia y de inmediato ganas de probar un poco más, sabor a almendra tostada. Tenemos definiciones donde el cacao venezolano es delicioso, único. Cuiden su genética, por ejemplo el Chuao, el sur del lago, es invaluable. Mantengan la calidad de sus productos, ya que si lo hacen tendrán mayores ganancias. En el sur del lago hemos estudiado un híbrido promisorio, como el denominado comercialmente como Mérida Superior. Es un híbrido muy cercano a criollo, con una presencia del 20% de almendras blancas, semilla clara, de buenas dimensiones, tiene un sabor dulce con notas de plátano maduro, miel y panela, que da aromas primarios de cacao intenso. Los aromas secundarios son finos y múltiplos, con una apertura delicada, dulce y melosa, que pone en evidencia notas características del criollo de nata y leche y un sentir de frutas seca a la cual se agregan café y tabaco. Entonces vamos a permitir que el cacao que es extranjero, llamémoslo así, se mezcle y vamos erosionando todos estos sabores únicos. Tenemos que actuar y tener conciencia, identificarnos con el valor de la calidad de nuestro cacao. Entonces contamos con esa biodiversidad hermosa. Aquí lo podemos ver, la magia de colores que permiten esa magia de sabores, que depende también no solamente de la genética, sino de las condiciones afroclimáticas, de las prácticas agrícolas, del manejo post cosecha. Existen ya parámetros identificados y cada quien en cada región se debe evaluar y adaptar los métodos para potenciar esos sabores y lograr la calidad que requiere y anhela el mundo. ¿Qué busca el mercado? Cacao con origen, cacao con historia, con sabores y aromas diferentes, únicos, con calidad, pero también necesita una cantidad y que venga de una fuente confiable. Seriedad, honestidad, siempre ha sido nuestra oportunidad. Y en estos últimos años hay personas que están apostando al cultivo
y están recuperando estos materiales, pero esto se debe hacer de una manera general. Somos zonas de origen, somos productores de cacao extra finos, cacao finos de aroma. Y ahora, con este crecimiento de procesar nuestro cacao, los convertimos en los mejores chocolates. Hay muchos emprendimientos. Aquí pueden observar las fotos, más no la marca, porque son muchas y todos son mis amigos y todos son excelentes y están apostando en su emprendimiento con pasión, con perseverancia, con esfuerzos, a lograr la mejor calidad para proyectarla en el mundo, en nuestros chocolates. Entonces, analizando lo que hemos conversado, ¿cuál cacao vamos a sembrar? Entonces, cada región posee sus características particulares de suelo, clima, tipos de cacao. Tenemos los criollos, los híbridos, los forasteros. Pero hay un factor que debemos considerar muy importante. Cuando vamos a sembrar cacao, tenemos que saber su origen, el origen del material. La mayoría de los productores, aun cuando los entrevistamos, los visitamos y hacemos esa pregunta, ¿qué cacao usted tiene?, lo desconoce o simplemente nos dice, tengo criollo. Entonces, debemos conocer ese material, el que vamos a sembrar, el que vamos a recuperar en las plantaciones. Es importante, si lo vamos a hacer por semillas, si lo vamos a hacer por injerto, definir todos esos parámetros que nos permiten incrementar la productividad, que es muy necesaria. Tenemos la calidad, pero no tenemos la productividad. Tenemos que hacer del cacao una empresa, un negocio rentable, sostenible en el tiempo. Entonces, mi opinión es que sembrar cacao no es fácil. Las personas ven en el cacao un cultivo de posibilidad de hacer mucho dinero. Sí, pero incluye, no es solo sembrarlo y él va a crecer solito y me va a producir toda la mazorca que yo quiera. No, es un trabajo que incluye planificación, constancia y paciencia para consolidar su desarrollo los 3 primeros años. Hay que dedicar y concentrarse en el cultivo, en darle todo lo que él requiere para que tenga ese crecimiento continuo. Hay que romper los mitos, ser productores de cacao, resaltar sus características del cacao venezolano, conocer el origen del material de siembra. Insisto, por experiencia propia, los productores saben que yo ando detrás del cacao criollo porcelana y donde me dicen, profe, tengo cacao criollo porcelana, yo salgo corriendo a buscarlo. ¿Y qué me encuentro en las plantaciones después de 3, de 5 años, de 8 años? Cacao típicamente amelonados, cacao forasteros, que los denominan porcelana por su apariencia, por su textura lisa. Entonces, no es fácil, pero tampoco imposible cuando se hacen las cosas bien. Debemos continuar los trabajos de mejoramiento genético. Dedicamos mucho esfuerzo, muchos investigadores venezolanos. Dejamos a nuestras familias para estar ubicando el cacao en las montañas. Los caracterizamos, los evaluamos. Se cuenta en algunas instituciones aún estos materiales. Entonces, tenemos que retomar esos trabajos y enriquecer la genética de cada región para favorecer su propagación masiva. Tenemos que divulgar el conocimiento y las experiencias que tenemos en cuanto a nuestro cacao, a esos materiales excelentes, altamente productivos. Y se deben establecer, sin duda alguna, no podemos trabajar solos. Tenemos que establecer alianzas entre los diferentes actores,
fomentar trabajos en equipo con objetivos claros, en considerar el desarrollo del cultivo en Venezuela, dejar a un lado el egoísmo, el protagonismo, ¿verdad? El querer ser únicos, ¿no? Tenemos que establecer alianzas para poder lograr consolidar las siembras de cacao y ofrecer al mercado la calidad y la cantidad que se requiere y con una seriedad indiscutible. Entonces, a mí me dicen, ya para concluir, que yo estoy enamorada del cacao, que soy su novia, que soy la reina. ¿Y cómo no estarlo si he aprendido a conocer a mi país, su historia, su cultura, a través del cacao? Miren mi cara de felicidad cuando puedo ir a visitar a esos productores que están apostando a nuestro cultivo y que están ya logrando la clonación, y plantas de 1 año y medio ya vemos sus chireles. Es una emoción muy grande. Y podemos decir, ya para culminar, que el cacao, el desarrollo de nuestro cacao tiene que ser un objetivo país. Gracias.